Javier, Licha López, Julio Molina y otras personas coinciden en preguntarte sobre Francia. Quieren saber tu caracterización del llamado movimiento de los chalecos amarillos. Mira, este movimiento de los chalecos amarillos es apasionante por una circunstancia que no sé si fue analizada en los diarios, etc. Y es que aparece como un accidente. Y el tema de las cosas que aparecen como accidentes es apasionante, porque significa que cuando el poder político cree haber controlado todo, aparece que un fenómeno que demuestra que ningún poder político que sirve a un régimen en crisis puede detener las consecuencias de esa crisis. Es muy importante esto, porque hay una tendencia en general a pensar que los poderes políticos, las burocracias sindicales, los partidos colaboracionistas pueden contener indefinidamente un proceso de estallidos sociales que la crisis capitalista ha convertido en necesarios. Y cuando creen que su obra ha culminado, y en el caso de Macron, viene a Buenos Aires al G20 acompañado de su mujer, con un espíritu sereno, en ese mismo momento estalla, ya había estallado en realidad, ¿no? Se desarrolla en Francia un movimiento que él no previó. Y él no previó un movimiento que tiene su origen en las clases sociales, incluso vinculadas a él. Pequeñas patronales, sectores agrícolas, la población de las pequeñas ciudades de Francia, ¿no es cierto?, que normalmente tienen una actitud conservadora frente a procesos históricos, digamos, más profundos. Esto es apasionante. Porque en Francia, a principios de año, el gobierno lanzó un plan de privatización de los ferrocarriles y los obreros manifestaron una disposición a ir a la lucha. Y efectivamente las centrales sindicales bloquearon esa lucha. Y Macron se ponía duro, porque descontaba que del otro lado de la barricada las burocracias iban a frenar al movimiento obrero. Descontaba que las burocracias interesadas en mantener sus privilegios no iban a patear la mesa que les da de comer con esos privilegios. Entonces el primer punto que hay que destacar aquí como fenómeno es el accidente, ¿no es cierto? Quiero decir que de un modo general lo que es imprevisto, lo que es accidental, es históricamente el enlace entre las cosas que necesariamente deben ocurrir. Es decir, las cosas que necesariamente deben ocurrir no se enlazan entre ellas necesariamente, sino que se enlazan entre ellas accidentalmente. Es la dialéctica del accidente y de la necesidad. Entonces se produce este estallido en el cual están sectores numerosos de trabajadores, pero que por un conjunto de circunstancias que te voy a mencionar, no están en la clase obrera. Una de ellas es que hay muchos trabajadores independientes, autónomos, plomeros, ¿no es cierto?, sectores que viven como cuentapropistas, y eso ya ocurría desde hace mucho tiempo. Pero además esto se ha profundizado por la tendencia del capitalismo y de los estados capitalistas a descalificar a la mano de obra y convertir a todo el mundo en monotributista, para que el monotributista asuma la carga social de su propia salud, de su propia jubilación, etcétera, etcétera. A tal extremo que hay reformas laborales que, sin eliminar el carácter dependiente del trabajador, le quitan, lo transforman en una especie de contratista individual con su patronal. Entonces vos tenés 100 obreros de una fábrica y a lo mejor los 100 con un contrato individual con su patronal, como ocurre con lo que quiere hacer Macri en Argentina y lo que quiso hacer Temer, o que efectivamente que Temer implementó y que quiere ir más lejos todavía con el ministro de Economía que designó Bolsonaro. Entonces se produjo todo un estallido que además se divulgó a través de las redes sociales, se desarrolló a través de las redes sociales, lo cual me hizo acordar a las grandes huelgas obreras en las fábricas de China,
donde la represión es tan intensa que se organizan por las redes sociales, sea por Facebook o sea por Twitter. Mirá qué apasionante. Entonces se produció, digamos, un estallido fenomenal como consecuencia de un aumento del precio de la nafta, es decir, de un tarifazo, palabra clave para los que hacen la pregunta aquí en Argentina, como consecuencia de un tarifazo que no es enfrentado por los sindicatos, sino que son enfrentados por todos estos sectores, pequeños propietarios, contrapristas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al estallar de esta manera, le encienden una alarma a todos los sectores postergados que habían buscado un camino de lucha y no lo habían encontrado, o si lo habían encontrado, no encontraron un ambiente que los apoyase. Por ejemplo, los estudiantes secundarios, que el año pasado estuvieron en movilización contra una ley que limita la entrada a la universidad, fracasaron y ahora entonces retoman todo esto. Y así, digamos, numerosos sectores, por ejemplo los enfermeros, porque se redujo el aporte del Estado a la financiación del transporte sanitario. Y así van entrando nuevos sectores en lucha. Es decir, que Francia está en rebelión. Y no es una rebelión de la clase obrera propiamente dicha, sino de todos los estratos sociales que no cuestionan ideológicamente ni históricamente al capitalismo, pero que se rebelan contra el propio capitalismo y que no aceptan de ningún modo que el aumento del precio de la nafta forme parte de un programa ecológico según el cual si yo te encarezco el precio de la nafta, vos dejás de usar, o del diésel, vos dejás de usar automóviles con diésel y pasás a ser, digamos, automóviles eléctricos, porque en realidad lo que pretende todo esto es también subsidiar a los capitalistas en este sentido. Pero además, Francia tiene una crisis energética, de un modo general, de manera que estos autos eléctricos, que supuestamente reemplazarían a los actuales, enfrentan una crisis de energía en esta ruralmente gigantesca movilización social, interpela a los sindicatos, objetivamente. No se pueden hacer dos distraídos. Porque la respuesta de los sindicatos ha sido conservadora y se ha hecho cada vez más conservadora a medida que la crisis se va profundizando. Mirá qué interesante. Entonces, la CGT, que será la izquierda del movimiento obrero francés, dispone una movilización para el día, no me acuerdo si 14 o 15, para el 14 de diciembre, cuando las movilizaciones están en curso desde noviembre, es decir, para 10 días después de esa decisión. Quiere decir que ejerce una operación de freno. Es cierto que algunos sindicatos, por ejemplo la CGT vinculada a la producción de cemento, decidió acompañar los movimientos de los chalecos amarillos, y aparentemente la CGT de camioneros, algo que todavía no pude confirmar plenamente, pero habría una huelga de camioneros acompañando todo esto. Este conservatismo de la burocracia sindical es particularmente significativo porque se ha abierto una crisis política. Del reclamo de derogación del aumento de este impuesto y derogación del aumento de la nafta, se han ido sumando otros reclamos. Por ejemplo, los agricultores piden la defensa de los precios de la agricultura porque denuncian que los supermercados se lo van bajando y que muchas promociones que se hacen en favor de los consumidores terminan pagándola a los agricultores. Se pide un aumento del salario mínimo, ¿no es cierto? Un aumento de las jubilaciones, es decir, crecen las reivindicaciones, muchas de ellas contradictorias. ¿Está claro? ¿Por qué contradictorias? Porque si aumentan los precios agrícolas, la va a pagar el consumidor que está ahora en la calle denunciando que su poder de compra ha caído porque su salario no aumenta. ¿Te das cuenta del carácter, digamos, de ese tipo de movimiento? Pero la situación además se ha agravado porque ha habido una crisis política. Macron decidió recular y postergar por 6 meses el aumento, después parece que lo extendió a todo un año, pero esto no conforma a nadie, y entonces aparecen nuevas reivindicaciones como es disolución de la Asamblea Nacional, algunos directamente renuncia del presidente de la República, convocatoria de nuevas elecciones, pero con un sistema de representación proporcional. De manera que bajo ninguna circunstancia el gobierno pueda tener, digamos, una mayoría en el Congreso,
si hay una representación proporcional. Digamos, ya aparecen, digamos, reivindicaciones políticas, y una reivindicación política es que se forme una asamblea ciudadana que controle las medidas del gobierno cuando afectan a la población, como esto de la NAFTA y todo lo demás. Es una especie de poder de veto a través de una asamblea ciudadana. Quiero decir, hay una enorme crisis política. Entonces, al mismo tiempo que este momento tiene toda esta heterogeneidad y este fenómeno, políticamente también es heterogéneo. Por ejemplo, hay una presencia de la derecha, pero también hay una presencia de la izquierda. Y en el movimiento se han establecido reglamentos por el cual no se puede discutir planteamientos de partidos para evitar los choques de derecha, etcétera, lo cual muestra que hay una resistencia a la influencia, digamos, eventualmente de la derecha, que viene de los pequeños pueblos que votan por la derecha, de los pequeños propietarios que votan por la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha agudizado el debate político. Ahora vienen con planteamientos políticos. Entonces la clase obrera, frente a un fenómeno de este tipo, no puede mantenerse aislada. Pero esto de que no se mantenga aislada es lo menos importante. Tampoco debe empujar al movimiento. Es decir, colocándose como furgón de cola del movimiento y empujar, porque por su carácter heterogéneo, su perspectiva política es incierta. El movimiento obrero izquierda tiene que ponerse al frente de toda la lucha con un planteo social, reivindicativo y político propio. Porque finalmente la clase obrera francesa es 10 veces más que todos los chalecos amarillos. Y luego de la derrota con la privatización ferroviaria, salir a la calle, como hacen los secundarios que fueron derrotados con la ley de limitación del ingreso a la universidad, y decir, vamos de nuevo, no queremos ninguna privatización de los ferrocarriles, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirte que por importante política y socialmente que ese estallido accidental, que demuestra que la profundidad de la crisis mundial, que afecta a las capas que están adheridas al capitalismo, que no son antagónicas al capitalismo, la clase obrera es infinitamente más potente y está contenida. Y la burocracia sindical busca contenerla, no quiere que caiga el gobierno. Los partidos de izquierda tampoco quieren que caiga el gobierno, porque tampoco tienen un planteamiento de poder. Esto es muy importante para Argentina, porque los accidentes en Argentina también van a ocurrir. Y ocurren todos los días. La crisis mundial objetivamente plantea la cuestión del poder. Lo único que está esperando la sociedad es el accidente que la va a poner abiertamente de manifiesto. En cierto modo, lo que ocurrió con Boca y River y todo lo demás mostró una disgregación política, digamos, en esa dirección. He hecho una respuesta un poco extensa a esta inquietud porque envuelve problemas de método, de análisis, de perspectiva y de caracterización más amplios que en otras inquietudes y en otras preguntas.